mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Padre amante, que tu morada es en las alturas de los cielos, ante tu presencia estamos en esta mañana, alabando, glorificando y honrando tu santo y bendito nombre, porque reconocemos, Padre, que tú eres nuestro Creador, nuestro Hacedor y sustentador y ayudador. Queremos darte gracias infinitas por tu amor, por tu protección, por tu cuidado, pero sobre todo, Señor, por darnos a tu Hijo Jesús como nuestro Salvador personal. Queremos, Señor, pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados y transgresiones a tu santa y divina ley. Perdónanos, límpianos y llénanos de tu Santo Espíritu, Padre. Transforma y renueva nuestras vidas espirituales, que cada día podamos perseverar más en ti. Y que, Señor, ahora que tú nos hables a través de las palabras del pastor, que el mensaje que Él tenga para nosotros sean tus palabras. Bendícenos, Padre, que según estamos aquí reunidos, podamos cada día prepararnos y encontrarnos contigo en el reino de los cielos. Todo esto te suplicamos por Jesús. Amén. Oye, oh Señor, nuestra oración, tu paz inclina hoy y danos
Agradecemos a nuestros queridos jóvenes, ¿verdad?, por esta música tan especial que nos eleva al cielo. Y esta mañana tenemos a nuestro querido pastor Cristian de Jesús, quien tendrá el pan espiritual en esta hora. Pastor, el tiempo es suyo. Dios. Gracias. Gracias por decir que el tiempo es mío. ¿Están de acuerdo con él? A ver ¿cuántos están de acuerdo que el tiempo es mío? Amén. Gloria al Señor. Él no sabe lo que ha dicho. Bien. Pues ¿cómo están ustedes? Bien. Qué bueno. Tremenda melodía, ¿verdad que sí? Maravillosa. Yo subí y no quería bajar, créame. La música instrumental me inspira. me dice muchas cosas interesantes. ¿Qué tal si tenemos una palabra de oración? Y entonces comenzamos el estudio de esta mañana. Oramos. Padre amado, una vez más, estamos aquí ante tu presencia, porque Señor, a ti te ha placido que lo que ha sido de bendición para mí y de fortaleza, lo comparta con tu pueblo en esta hora. Por lo tanto, Señor, permite que tu pueblo se edifique y que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe desde el principio hasta el fin. Que al abrir tu palabra podamos recibirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueblo, ¿cuál fue nuestra lectura bíblica? Me gusta eso. Ustedes se están acostumbrando. Se están acostumbrando al método. Voy a seguir más seguido predicándole. ¿Le gusta la idea? Amén. Sí, porque ya estamos en coro, ya hacemos las cosas armónicamente así. Nos sale natural. Qué bonito eso, qué bonito. Juan capítulo 3, verso 17. Como sabemos dónde está el texto bíblico, pues yo creo que sabemos cómo dice, ¿cierto o falso? ¿Cómo dice? Porque Dios no envió sino para... Interesante declaración esa. Muy bueno. Entonces, si Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él, eso indica que entonces hay bendición. No tenemos que temer, ni estar asustados, ni preocuparnos, porque la intención no es condenación, sino ¿qué cosa? Salvación. Muy bien. Pues yo quiero usar una historia que ustedes conocen, quizás por amor a las visitas leamos algunos párrafos, pero para entrar en detalles, ¿verdad? Y tratar de entender lo que Juan 3:17, de hecho la historia que vamos a leer es del mismo autor de Juan, donde él presenta un ejemplo de esa declaración que acaba de hacer en Juan 3:17. Entonces, me gustaría resaltar algunos tópicos o algunos puntos específicos de esta historia y luego vamos a entrar, ¿verdad?, en el desarrollo completo. En el libro de San Juan capítulo 8, vaya conmigo, Juan capítulo 8. De hecho, le puedo preguntar y usted me va quizás a contar la historia completa. ¿Recuerdan el evento del encuentro de Jesús, los fariseos y los judíos y una mujer adúltera? ¿Recuerdan eso? ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos y los judíos con la mujer? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Recuerdan? ¿Se la trajeron a quién? A Jesús. Pues estamos en contexto, se sabe la historia. Muy bien. Entonces la historia se encuentra en Juan capítulo 8. Pero vamos a leer a partir del verso 3. El verso 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a que ¿qué cosa hagamos con ella? Que la apedreemos. Muy bien. Note, entonces yo quiero que usted capte que lo que están trayendo a la mujer a Jesús son doctores de la ley, es decir, son fariseos, son personas que conocen, escribas y fariseos, son personas que conocen la Torá, que conocen la ley. Y ellos le están diciendo a Jesús: según Moisés nos mandó, a esta mujer hay que ¿qué cosa? Que apedrearla. Como ellos están citando a Moisés,
pues sería bueno saber qué fue lo que Moisés dijo allá en el Antiguo Testamento para ver si ellos van bien en lo que están haciendo. En Levítico capítulo 20, verso 10. Usted lo puede leer después, pero allí, por ejemplo, relata parte de lo que ellos están haciendo alusión, a lo que ellos están citando. Según Moisés nos mandó que la apedremos. Lo primero está en Levítico capítulo 20, verso 10. Allí las instrucciones que Dios le da a Moisés es que le dice, mira, si un hombre llega y se acuesta con la esposa de su prójimo, tienen que sacarlo de la ciudad y a ambos, ¿a qué cosa? Apedrearlo. ¿A cuántos lo iban a apedrear? A los dos, no a un solo, sino a cuántos. Ahora el texto de Levíticos capítulo 20, verso 10, bueno, allí se lo pusieron, dice que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán como muertos. Pero no dice el texto, de hecho si usted lee el verso siguiente, no le va a dar la descripción de cómo lo van a matar. Es decir, simple y llanamente dice que ambos, ¿qué cosa? Morirán y punto. La otra alusión que hacen ellos se encuentra en Deuteronomio capítulo 22 del verso 23 al 24. Son las únicas dos lecturas en el Antiguo Testamento que habla de este caso. Y en ese texto de Deuteronomio capítulo 22, verso 23 al 24, verso 22 al 24, relata así de esta forma. Dice, si llega un hombre a la ciudad y encuentra a una mujer virgen desposada. Una mujer virgen desposada es una mujer en proceso de... Recuerden que María era desposada de José. Estaba en proceso a casarse. Entonces dice el texto, si encuentra una mujer virgen desposada y se acuesta con ella, entonces a ambos hay que sacarlo a la puerta de la ciudad y apedrearlo. Sí describe... Esta narración de Deuteronomio 22 sí describe cómo lo van a matar a ellos, ¿verdad? A ambos serán sacados de la ciudad, a la puerta de la ciudad, y allí lo iban a ¿qué cosa? Apedrear. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál de esos dos textos o historias o procedimientos que Dios estableció a través de Moisés quieren cumplir los fariseos con ellas, con la mujer? ¿Cuáles de esos dos? ¿Cuáles se le aplica a ella? ¿Cuáles? Porque si era virgen y pasó lo que pasó, debían sacarla a la puerta de la ciudad juntamente con el que se acostó y a ambos apedrearlo. ¿Cierto o falso? Eso es lo que dice Deuteronomio 22. Pero, si es un hombre que se acuesta con ella, no es una virgen desposada, simple y llanamente matarlo, pero no dice apedrearlo. El texto no dice que hay que apedrearlo, simple y llanamente que van a morir. La muerte la determinan los romanos de cómo, o ellos cómo mayormente lo van a matar. Pero no se define. Pero en este caso, ahora, agarren ahora el evento de los fariseos y los escribas que traen a esta mujer sola ante Jesús. Y entonces le dan los detalles y le dicen, según la ley de Moisés, hay que apedrearla. ¿Están ellos correctos en eso? ¿Encontraron base en la ley de Moisés para hacer eso? No. ¿Por qué? Porque dos razones. Número uno, si la encontraron en el acto, ¿quién debía estar allí con ella? El hombre, pero está sola. Número uno. Número dos, se la trajeron a Jesús al atrio del templo. Debían llevarlos ¿a dónde? A la puerta de la ciudad, afuera, y entonces allá apedrearlo. Así que todo esto parece como que es algo armado con el propósito de ellos buscar algo adicional. Y yo quiero que ustedes presten atención a los detalles porque son bien interesantes. Jesús lo ve, medita, Jesús como leyendo el pensamiento y el trasfondo de la intención, todo lo que está detrás de eso. Y Jesús los mira. Y entonces me imagino que Jesús piensa en esto. Él dice, bueno, si yo digo apedréenla, me meto en problema porque los judíos no tenían la autoridad ni el privilegio de matar a nadie. Según Juan capítulo 18, verso 31, Pilato le dijo a los judíos, tomen a Jesús y hagan con él lo que ustedes quieran. Y ellos le dijeron, a nosotros no se nos es permitido quitarle la vida a nadie. Así que ellos están buscando, si Jesús dice, apedréenla, ¿captaron el punto?
buscando una forma de entrampar a Jesús en la decisión que tome. Pero, y de hecho, no solamente eso, sino que se mete en problemas con los romanos, porque como los judíos no tienen la capacidad, o sea, no tienen el privilegio ni la autoridad de quitar vida, pues simple y llanamente ellos van a acusarlo ante los romanos. Mira, aquel dio orden de que mataran a una mujer. Pero si Jesús decía que no la apedrearan, que la perdonaran, pues entonces, con lo que ellos ya habían dicho, aparentemente Jesús iba a estar en contra de la ley, no podía ser un rabino porque actuaba en contra de lo que la Torá enseñaba. Así que es una situación bien incómoda, ¿no? Pero Jesús no dijo apedréenla, ni tampoco dijo no la apedreen, sino que ¿qué cosa hizo? Fue al suelo y en el polvo, ¿qué cosa hizo? Comenzó a escribir. Ahora yo le pregunto, en la narración, ¿usted puede leer qué escribió Jesús allí? ¿Verdad que no? Pero Jesús comenzó a escribir. Dice el verso 6, mas esto decían ellos, obviamente, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Empezó a escribir en el polvo, obviamente, ¿verdad? Unas letras bien interesantes allí. Versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo una declaración muy interesante. ¿Qué dice el verso 7? El que esté, láncela. No voy a decir nada, no, yo estoy escribiendo. Jesús está escribiendo. Y ellos insistiendo, pero maestro, toma la decisión, ¿qué vamos a hacer? Ya en el acto, ¿qué vamos a hacer? Jesús se levanta y hace una maravillosa declaración. Y le dijo, el que esté libre, que lance la primera piedra. Cuando Jesús hizo esa declaración, eso indica que los fariseos y los escribas estaban con las manos llenas, ¿cierto o falso? Estaban ready. Llegaron allí, Jesús da la orden y aquí vamos a apedrearla. Pero Jesús solamente se inclinó y comenzó a escribir. Ahora, ¿qué escribió Jesús en el polvo? Quiero tomar una historia prestada del Antiguo Testamento. ¿Me permiten tomar esa historia prestada del Antiguo Testamento? Y trabajarlo un poquito y luego volvemos aquí. No se le va a olvidar lo que ya hablamos. El tema no es allá, el tema es aquí, pero no se le va a olvidar nada de esto. Amén. Porque si no comenzamos desde cero después. Y ya el anciano dijo que el tiempo era mío. Éxodo capítulo 32. En el libro de Éxodo capítulo 32 hay varias cositas que yo quisiera que usted subraye, que se resaltan en el camino. Éxodo capítulo 32. Póngale esta cintita, ¿verdad? Si la tiene o algo, a Juan capítulo 8, que vamos a regresar ya mismo allá. Pero vaya conmigo a Éxodo capítulo 32. Allí relata la historia, una historia muy conocida en el pueblo de Israel, la historia del becerro de oro. ¿Usted recuerda eso? Que el pueblo se desvió, construyó un becerro y todo el mundo lo adoró. ¿Recuerda la historia? Pues entonces vamos a leer algunos versos. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos adoraron ese becerro? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo adoraron? ¿Cuántos? Muy bien, muy bien. Pues ustedes me evitan leer mucho. Todos, ¿verdad que sí? Mire, versículo 1 del capítulo 32 del libro de Éxodo, capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, y usted conoce lo que le dijeron. ¿Quiénes se le acercaron? ¿Quiénes se le acercaron, dice el texto? El pueblo, muy bien. Verso 3. Entonces, ¿cómo dice el verso 3? Verso 3. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, adórenle. ¿Cuántos dice el texto? ¿Que lo hicieron cuántos? Todos. Muy bien, verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Verso 21. Y dijo Moisés a Aarón,
¿qué te ha hecho este pueblo? Verso 21 del capítulo 32. Que has traído sobre él tan gran pecado. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Verso 23, y allí hay un análisis, narración, Aarón tratando de justificar. Pero mire lo que dice el versículo 26. El versículo 26 se puso... Bueno, la declaración de Moisés, verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de... Muy bien. Entonces Moisés le dio una orden a los hijos de Leví de que mataran a sus hermanos y a todos los que estaban involucrados con la situación. Y dice el versículo 28... Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día. ¿Cuántos cayeron? Ahora yo le pregunto, según Números, según Éxodo capítulo 12, verso 17 en adelante, de Egipto salieron 600,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Eso indica que si contamos las mujeres y los niños, habían unos cuantos millones, ¿sí o no? Allí. Y de esos cuantos millones que habían allí, dicen los textos que ya resaltamos que cuántos habían pecado. ¿Cuántos? Todos. Pero, dice el versículo 28 que solamente murieron ¿cuántos? Murieron 3,000. ¿Qué pasó? ¿Por qué no mataron a Aarón, que fue el cabeza de... ¿Y por qué solamente murieron 3,000 de aproximadamente algunos millones que estaban allí y que todos habían pecado? Bueno, eso tiene mucho que ver con la declaración del apóstol San Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23, que dice, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Y están como. Pero aquí murieron. De hecho, ¿cuántos debían morir aquí? ¿Cuántos debían morir? Todos. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuántos deben morir? Todos. Pero el texto dice que solamente murieron ¿cuántos? 3,000. Entonces algo pasó. ¿Cierto o falso? Sí, algo pasó. En la antigüedad, o bueno, en este tiempo, los hombres, cuando querían salir de las mujeres, ellos inventaban un chisme. Los hombres inventaban un chisme. Y como la ley lo amparaba, ellos iban rápido y decían, fulana me fue infiel. Miró a fulano, ya fulana me fue infiel. Y entonces agarraban a la pobre mujer y la sacaban y la apedreaban. Y entonces Jehová dijo, eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Y Jehová implementó un orden de cómo esto iba a funcionar. Déjeme hacer una pausa. ¿No se le ha olvidado lo que leímos en Juan 8, verdad que no? ¿No se le ha olvidado? Muy bien. Entonces, Jehová implementó algo nuevo, algo diferente. ¿Quieren leerlo conmigo? ¿Quieren leerlo? Números capítulo 5. Vamos allá de un prontito. En el libro de Números, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Bueno, de hecho, le voy a resaltar algunas cositas rapidito. Verso 11 en adelante. Lo tenemos, 5, vamos a leer desde el verso 11. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella, déjenme solamente explicarle, porque es que es mucha la lectura, pero esto era lo que pasaba, miren. Se la traían al sacerdote. Puede leer el texto completo desde el verso 11 hasta el verso 22 del mismo capítulo 5 de Números. Esto era lo que sucedía. El hombre traía a la mujer que él decía que era culpable. Pero la mujer decía, no, eso es falso, yo soy inocente. Y el hombre decía, no, porque quería salir de ella, ¿ves? Y entonces el sacerdote decía, está bien, no hay problema, tráiganmela. Y entonces el hombre traía a la mujer. El sacerdote tomaba del polvo del altar, que estaba abajo en el altar, de ese polvo, lo tomaba y lo mezclaba con el agua del lavacro. El agua del lavacro era agua santa, lo mezclaba con el polvo y eso se meneaba. Y entonces la idea era dársela a tomar a la mujer. Si el vientre se le hinchaba y se le caía el músculo, era culpable. Si no pasaba nada, era inocente.
De la forma de cómo Dios probaba, escuche bien, de la forma de cómo Dios probaba la inocencia de la persona era pasando por ese proceso. Dámele el polvo mezclado con el agua, que se lo tome. Si el vientre se le hincha y el muslo se le cae, es culpable, tú tienes razón. De lo contrario, pues no, es inocente. Pues así se llevaba a cabo el proceso de eso. Se le da, si no, bien. Ahora, volvamos nuevamente, porque tenemos una incógnita, tenemos una preocupación. Hay aproximadamente algunos millones de habitantes. ¿Cuántos pecaron, dijimos? Pero solo murieron ¿cuántos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Vamos entonces nuevamente a Éxodo capítulo 12. ¿Ya recuerdan la forma de cómo Dios identificaba quién era culpable y quién no? Bien, ¿se mezclaba qué cosa? ¿Qué dos cosas se mezclaban? El polvo con el agua santa del lavacro se movía y se le daba. Volvamos nuevamente a Éxodo capítulo 32, pero ahora yo quiero que leamos el verso 20. Éxodo capítulo 32, versículo 20. ¿Cómo dice ese texto allí? Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta. Éxodo capítulo 32, versículo 20. ¿Cómo dice? ¿Lo leo yo? Muy bien, ¿quién lo está leyendo? Muy bien, Fanny. Interesante. Entonces, Jehová mandó a Moisés a tomar el becerro, a molerlo, y entonces dice el texto que cuando lo molió, lo echó ¿sobre qué? Sobre las aguas. Pero el agua del lavacro era suficientemente para darle agua a beber a todo el pueblo. ¿Era suficiente el agua del lavacro? Se necesitaba más que un poquito de agua del lavacro para hacer eso, ¿cierto o falso? ¿Verdad que sí? Sí, ahora noten lo que dice en Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, verso 21. Deuteronomio capítulo 9, verso 21. ¿Lo tenemos? Deuteronomio capítulo 9, verso 21. Dice, y tomé, esto es Dios hablando y dando la narración de lo que sucedió, de lo que pasó. Y dice el verso 21, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido y eché el polvo de él en el arroyo que descendía, ¿de dónde? Del monte. Ahora es un arroyo que desciende del monte, pero un arroyo que desciende del monte en un desierto, pues ellos están en Refidim. Ellos están en el desierto de Refidim, están en Sin, Refidim. Y allí hay un arroyo que desciende de un monte y desciende a donde están ellos. Le echó el polvo sobre las aguas y de esa agua bebió todo el pueblo de Israel. Ahora, si eso es así, entonces eso indica que los culpables iban a darse a conocer al tomar el agua con el polvo, ¿cierto o falso? Ahora yo le pregunto, ¿cuántos fueron culpables? ¿Cuántos fueron culpables? Todos, porque lo que leímos, todos fueron pecadores. Todos fallaron. Todos adoraron el becerro. Todos se desviaron. No hay justo ni aún. Todos, incluyendo a Aarón. Ahora, contéstese usted mismo esa pregunta. ¿Por qué murieron 3,000 solamente? Ahora yo le pregunto, ¿los 3,000 que murieron se hallaron culpables también? ¿Y por qué murieron? Hay una gran diferencia. Cuando Dios te enseña, cuando Dios te muestra tu condición, tú tienes dos opciones. O te aferra a tu condición y cierra tus oídos completamente a la voz de Dios, o te somete a Dios y aceptas tu condición. Amén, hermanos. ¿Solamente cuántas opciones? No hay más. No hay más.
Así que todo el resto del pueblo aceptó. Se pusieron de parte de Jehová al llamado, bebieron. De hecho, yo me imagino que algunos ni siquiera bebieron y solamente dijeron, no, tranquilo, yo sé. Pues yo sé lo que hay en mí, tranquilo, yo sé. Yo soy culpable también. Yo no tengo que tomar para saber, yo sé. Y se acercaron ante Moisés. Se pusieron de parte de Jehová. Pero hubo 3,000 que se aferraron a su pecado. Y por más que Dios le enseñó, no quisieron cambios en sus vidas. Y por eso murieron. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Dice Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es ¿en quién? Muy bien. Pero ahora vamos al primer evento de esa agua, del agua, en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Quiero que vean este detalle rapidito. Ya vamos nuevamente a regresar allá a Juan. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 17, verso 4. Éxodo capítulo 17, verso. ¿Cuántos eventos de la roca hubo en la peregrinación de Israel en el desierto? ¿Cuántos eventos de la roca recuerdan ustedes? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos? 2, muy bien, 2. Entonces, vamos a leer el primero. Acaban de salir de Egipto, están en el camino a la Canaán y allí cerquitita, todavía no están muy lejos, pero cerquitita antes de la guerra con Amalek, capítulo 17, verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeará, ¿qué cosa? Con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de... ¿Dónde estaba la peña de Oreb? En el monte de Oreb. Y dice, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Dios le dijo a Moisés, golpea ¿qué cosa? La roca y saldrá ¿qué? Agua. Ahora esa agua que salía nunca paró. Siguió fluyendo. Era el agua que bajaba y se hacía un arroyo donde Moisés tiró los restos del becerro de oro, del polvo, para luego que el pueblo tomara de esa agua. Pero lo que me llama la atención es, si ustedes ven el mapa de frente, lo van a ver así. Lo van a ver así. Refidim, donde pasa el primer evento, está aquí. ¿Ok? Cades Barnea, ya 38 años después, cerca de Canaán, lo que sigue después de Cades es Canaán. Refidim está aquí abajo y Cades está allá, 38 años después. Y allá Jehová vuelve y le dice a Moisés, cuando el pueblo se queja por el agua, Jehová le dice, háblale a la roca. ¿Recuerdan eso? Háblale a la roca y de la roca saldrá agua para el pueblo. Ustedes recuerdan que Moisés no le habló que por su ira, ¿qué cosa? Golpeó la roca. Eso tiene otra cosa, pero ese no es el punto. La pregunta es, ¿cómo se movió esa roca de aquí de Refidim allá a Cades 38 años después? ¿Cómo pasó eso? Eso indica que no era una roca estática, ¿cierto o falso? Era una roca que ¿qué cosa? Ahora, cuando usted lee en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, dice el apóstol San Pablo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo estuvo siempre con el pueblo. Amén. Era el agua que el pueblo usaba para tomar. El amparo de Jehová siempre estuvo allí. De modo que esas no eran aguas naturales, sino que eran aguas como sobrenaturales. No era una agua que venía de la tierra, sino que era provista por Dios de forma directa. ¿Captan eso? Muy bien. ¿Qué era lo que hacía el agua y el polvo mezclado? ¿Qué revelaba eso? ¿Lo que estaba por dónde? Lo que estaba por dentro, ¿cierto o falso? Muy bien. Podemos regresar ahora a Juan. Vamos a Juan 8.
Juan 8. Volvamos allá. Juan capítulo 8. Vamos a leer el verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo, ¿dónde? En la tierra. Jesús está escribiendo en el polvo. Ahí mismo le hace el capítulo 7, verso 37. Jesús se para. Recuerde que el mismo escritor, Juan, es el que está hablando de estos detalles. En el capítulo 7, verso 37, en uno de los días de la fiesta, Jesús se pone a la puerta del templo y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba. ¿Recuerdan el encuentro con la mujer samaritana en Juan 4 también? Es decir, cuando Juan habla de Jesús como el agua, pero ¿agua de qué? De vida, muy bien. No es agua de muerte, no es agua estancada, sino que habla como agua de vida, muy bien, agua de vida. De modo que el agua, si se está mezclando con el polvo, está escribiendo en el polvo, ¿qué está revelando en el polvo? ¿Qué está revelando Jesús en el polvo de lo que están allí? Ahora yo le pregunto, ¿cuántos son culpables? De los que están allí, la declaración que hizo Jesús, el que esté libre de pecado, ¿qué cosa? Yo le pregunto, de todos los que están allí, ¿cuántos estaban libres de pecado? Ninguno. Así que todos merecían, ¿qué cosa? Pero hay un grupo que obviamente quieren cumplir la ley, pero necesitan también, como la persona que traen. Pero entonces la traen y empiezan las piedras para caerle encima y la traen ante Jesús para que Jesús haga justicia con ella. Pero los que tienen la piedra en la mano necesitan también de Jesús, ¿sí o no? Muy bien. Entonces son tan culpables los que tienen las piedras como la que está postrada ante Jesús. Ahora, póngase un momentito en el lugar de la mujer que está postrada en tierra, con los ojos cerrados esperando la primera piedra. ¿Reconoce esa mujer que ella es culpable? ¿Reconoce ella que es pecadora? ¿Cierto o falso? Sí. Y está tranquilita. Está esperando que caiga la primera piedra. Y Jesús la mira y ya sabe que ella lo que está esperando es que las piedras caigan. Y Jesús mira lo que la están condenando. Y entonces Jesús se inclina a escribir. Empieza a revelar la vida de cada uno de los que están allí. La vida completa. Y la diferencia, recuerden, ¿cuántos murieron en el pueblo de Israel? 3,000. ¿Pero cuánto habían? Unos cuantos millones habían por allí. Dicen los expertos en numerología y todo eso. Pero murieron 3,000. Algunos aceptaron y otros, ¿qué cosa? No aceptaron. Aquí están los dos grupos. Juan está viendo los fariseos y los escribas que están agresivos para cumplir la ley y la Torá, pero con sus intenciones, aún necesitando de Dios. Y está la humilde pecadora también, pero que reconoce que necesita de Dios. Y está postrada allí esperando que Dios haga justicia porque reconoce su condición. Pero la lectura bíblica dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese condenado, sino para que el mundo fuese salvo por él. De modo que quien está postrada ante sus pies, reconociendo su condición de pecadora, necesita salvación. Y como dice Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, esa es una perdida que yo quiero salvar. Amén. Pero no solamente quiero salvarla a ella, quiero salvar a los que tienen la piedra en la mano. Y la intención de escribir en la tierra no era para condenarlos, sino ¿para qué? Para salvarlos. Dejarles saber a ellos que el Dios del universo está frente a ellos y conoce su vida como la palma de sus manos. Jesús le está diciendo, no se hagan. Yo sé, pero tranquilo. Yo se lo voy a escribir para que ustedes sepan que yo sé. Pero se lo voy a escribir para que sepan que tienen la misma oportunidad que la que está postrada aquí. Pero, ¿cómo se titula el tema?
Me perdí en el título. ¿Cómo se titula? ¿Te quedas o...? ¿Quién decide eso? Lo que Jesús está haciendo, Jesús te está hablando, Jesús te está enseñando, está hablando directamente al corazón, te está enseñando tu condición, pero ahora tú tienes dos alternativas. O te quedas para recibir la bendición del cielo, te quedas para recibir lo que Dios tiene para ofrecerte, la restauración, la reedificación de tu vida, o te vas aferrándote a tu vida y olvidándote completamente de Dios. La palabra griega que se utiliza escribir es grafo, pero en este caso, en Juan, usa un prefijo. Catagrafo. Cata es un prefijo que se utiliza para determinar, puede traducirse escribir abajo, pero me gusta más, dentro del rango semántico, me gusta más escribir en contra de. Con el propósito de dejarte ver que lo que estoy escribiendo habla mal de ti. Habla mal de ti. Pero el que está escribiendo, no está escribiendo. Pero ¿sabe qué más me llama la atención? Bueno, te voy a decir esto primero para luego decirte lo otro. Aquí hay dos grupos. Y a la vez es un solo. Porque ¿cuántos son pecadores? Todos. Pero hay algunos que reconocen y otros que ¿qué cosa? Que no reconocen. Pero es un solo grupo. Pero todos somos. Hay algunos que reciben porque reconocen y hay otros que no reciben y se van. Ahora, en el verso 59 del mismo capítulo 8 de Juan, me llama y me impacta la atención, y me impacta la vida, de que los que tienen las piedras para apedrear a la mujer, cuando vieron sus vidas ilustradas en polvo, que en vez de aceptar su condición e inclinarse y recibir la bendición de Dios, lo que hicieron fue que se fueron. Al final, en el verso 58, tienen las piedras en las manos para apedrear a Jesús. Lea el texto, verso 58 del capítulo 8 del libro de San Juan. Dice que los fariseos, los judíos, se enojaron cuando Jesús dijo, yo soy, tomándose un atributo que solamente le pertenece a la deidad, y dice que estaban con las piedras para apedrearlo, pero dice que Jesús se escapó y se escondió y se fue. Eso indica que lo que tenían las piedras para condenar a otros, necesitando ellos también la redención en Dios, si no aceptas tu condición, mañana tendrás las piedras para apedrear a Jesús. Te irás, lo abandonarás. Pasarán cosas en tu vida que te harán alejarte más de Dios y no acercarte más a Él. Por lo tanto, tú tienes la oportunidad. ¿Te quedas o qué cosa? ¿O te vas? Si te vas como los fariseos, entonces no estás aceptando tu condición y no quiere que Dios trabaje en tu vida como Él debe trabajar. Pero si te quedas, estás reconociendo de que eres un pecador como lo soy yo también y que tienes el deseo y la voluntad de que Dios traiga restauración a tu vida. Amén, mis amados. Alabado sea el Señor. Algo más impactante es quién estaba calificado para tirar la piedra en ese momento. ¿Quién estaba calificado para eso? ¿Había alguien calificado allí para tirar la piedra? De hecho, había uno y se quedó solo, ¿cierto o falso? ¿Quién fue ese? Y tiró la piedra él. Cuando se levantó, dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y ella miró, no hay ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno. 3 palabras, vete y no peques más. No te condeno,
Vete y qué cosa, y no peques más. ¿Recibió la salvación ella? ¿Cierto o falso? Pero Juan capítulo 19, verso 30, Jesús expresó estas palabras en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Consumado es. La piedra la recibió Jesucristo por ti y por mí. Amén. Dice el apóstol San Pablo en Corinto, Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Pablo dice en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para darnos la salvación. Amén, mis amados. Así que me gustaría preguntar, ¿cuánto han pecado? ¿Cuánto han pecado? Yo solo aquí, se quedó el pastor solo aquí arriba. Muy bien. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se quedan? Amén. Eso indica que tú quieres recibir la restauración en Cristo Jesús también. Amén, mis amados. ¿No es maravilloso eso? Jesús no vino a esta tierra para condenarte, vino para salvarte. Pero llegarán momentos en la vida en que te va a dar a beber el agua santa con el polvo de la tierra para que tú reconozcas tu condición. No es para incriminarte, sino para que tú recibas la bendición de Dios. Amén, mis amados. Así que si tú quieres recibir esa bendición hoy, junto a tu pastor, quédate conmigo aquí. No te vayas, no te vayas. Quédate con tu pastor. Sigue luchando, con eso que tú tienes, sigue luchando. Luchemos juntos, pero permitamos que Dios sea el que tome el control de nuestras vidas. Amén. Si tú eres uno de esos que te quedas con nosotros, que te representa en esa mujer que se inclinó, que mereces las piedras que nos caigan encima, que reconoce tu condición, pero que estás allí humildemente buscando la misericordia de Dios, Valerie va a pasar a cantar. Y cuando ella cante, nosotros con esta parte cerramos. Mientras ella canta, yo no te voy a pedir que pases aquí al frente como símbolo de que te quedas, sino que te coloques en pie donde tú estás y le diga al Señor eso. ¿Qué le vas a decir al Señor? Eso. ¿Qué le vas a decir al Señor? Eso. ¿Qué es eso? Tú sabes. Tú sabes. Yo sé. Bien. Así que mientras ella canta, si eres de lo que te quedas, colócate en pie y al final concluiremos con una oración. Amén. Mi Jesús, por salvar almas vil pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos, mi gloria. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
siempre su gloria veré. Esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. En vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Amén. Alabado sea el Señor. Valerie, pasa por aquí, ven. Yo tuve el privilegio de tener la última participación de Valerie en la iglesia de Bellavista antes de irse a Florida. Yo no sabía, así que le invité para que tuviese esta parte especial conmigo. Valerie la usé mucho en la campaña que di, que ella fue mi cantante de la semana. Y yo sé que no es fácil despegarse de papi y de mami. Es un momento difícil. Pero ella ha decidido estudiar y allí la aceptaron en Florida, en la universidad. Y va a estudiar lo que a ella le gusta, lo que ella quiere estudiar. Y nosotros siempre oraremos por nuestra juventud, para que donde quiera ellos vayan, puedan tener la bendición del cielo. Así que Valerie, nosotros te deseamos lo mejor de lo mejor. Mira, toda esta gente está de pie porque ellos son como la mujer adúltera. Están aquí buscando del Señor, al igual que el pastor, al igual que tú al lado mío. No importa lo que pase en la vida, nunca te vayas, quédate. ¿Ok? Así que vamos a tener una palabra de oración por todos nosotros y por ella también, para que Dios le guíe en su jornada y que nuestras oraciones siempre le acompañen. Amén, pueblo. Oramos. Cariñoso Padre, que estás en los cielos, pero que a través de tu Santo Espíritu estás aquí con nosotros, queremos rogarte, queremos suplicarte, Señor, que una vez más nos tomes en tus brazos de amor y nos ayudes, Señor, a restaurar nuestras vidas contigo, que podamos siempre contar con la esperanza de que en ti hay salvación, que el texto de Juan 3:17 se convierta en una realidad de nuestras vidas, que podamos confiar en tus palabras, que cuando tú nos hablas, Señor, no es para incriminarnos, sino para salvarnos. Cuando nos enseñas cosas, Señor, en este camino, no es para que nos vayamos o nos alejemos, sino más bien para que nos acerquemos más a ti. Gracias por los medios que tú usas para acercarnos cada día más a tu presencia. Y gracias porque aún nosotros, siendo pecadores y malos, tú nos bendices. Queremos aprovechar este momento especial también para pedir tu bendición sobre Valerie.
Tú sabes, Señor, que ella por primera vez se aparta de papi y de mami, de sus hermanitos también queridos. Ya no va a estar más en ese vínculo, pero cuenta con tu protección. Te la entregamos, Señor, para que así como tú le has guiado aquí en Puerto Rico, la has preservado, Señor, que tú le puedas guiar donde quiera que ella vaya. Que cuente con nuestras oraciones siempre y con tu bendición. Dale el privilegio de no solamente comenzar, sino de terminar lo que comienza, y que podamos tener todos la oportunidad y el privilegio de vernos en el reino de los cielos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Valeria. Qué éxito en todo. Gracias. Gracias por haber escogido la iglesia de Bellavista y quedan todos despedidos. Pasen un feliz sábado.